Good afternoon, everyone. Buenas tardes a los presentes. Aprovecho la oportunidad para darles la bienvenida a nuestra reunión de hoy. Bienvenidos, bienvenidas tanto a los presentes en sala como a los que están conectados en línea. Vaya un agradecimiento especial para nuestra directora general, la doctora Ngozi, a quien le agradezco su presencia en sala. Gracias por habernos agendado en sus quehaceres para participar en este debate donde vamos a abordar el acceso a los mercados o las políticas nacionales y vamos a intentar discernir qué factor es más importante para abrir nuevas oportunidades comerciales. Yo soy Princes Puskas, economía senior en modelización en el Departamento de Investigación en el Banco Central de Botsuana. Llevo allí más de 12 años y trabajo en aplicación y formulación de políticas monetarias. Asimismo, soy miembro de la Fellowship de Investigación de Jóvenes Africanos y mi viaje empezó acudiendo al primer foro público en 2022. Es la tercera vez que acudo aquí y empecé con la formulación de una única pregunta, solo una pregunta. Y la doctora Ngozi me dijo, ¿ve usted los beneficios de hacer una buena pregunta, jovencita? Eso y cierta pericia en comercio me han abierto muchísimas oportunidades en este campo. A continuación les voy a presentar a los ponentes, mis estimados ponentes. A mi derecha tengo a la señora Noñe Añeni, que es del Consejo de Promoción de Exportaciones de Nigeria y que es una figura clave en volver a dar forma a los sectores exportadores no petrolíferos de Nigeria y contribuye así a la diversificación de la panorámica de exportaciones nigerianas. Bienvenida. A continuación tenemos a Sumanta Chowdhury, a quien es un honor darle la bienvenida porque es un especialista en comercio internacional con más de 20 años de experiencia y una distinguidísima carrera como funcionario público. Actualmente es el asesor principal de política comercial internacional en la Confederación India de Industria. Es la Cámara de Industria principal de India. Asimismo, tengo el honor de presentarles al profesor David Luke, que es profesor y director estratégico del Instituto Firoz Lalji para África, de la London School of Economics, Escuela de Economía de Londres, donde se ha especializado en políticas comerciales del continente africano y en negociaciones comerciales. Asimismo, tengo el gran placer de presentarles a Viviana Ribeiro. Se trata de la directora ejecutiva del Centro de Inversiones y Exportaciones de la República Dominicana. Ahí se dedica a promover el sector exportador dominicano, donde los registros se han roto todos para la República Dominicana, porque bajo su liderazgo el Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana ha conseguido auténticos récords en exportaciones desde primeros de enero de este año, con exportaciones superiores a los 847 millones estadounidenses, lo cual supone el mayor volumen de exportaciones en la historia de la República Dominicana. Y por último, tengo el placer de dar la bienvenida a Tania Tehuanoa, que es la directora de Tehenua Derecho y Consultoría, donde se ocupa de cuestiones de desarrollo socioeconómico de la comunidad maorí en Nueva Zelanda. Facilita servicios de consultoría y además es miembro del Consejo Asesor de la Oficina de la Directora General. Menudo panel de expertos que tengo conmigo. Con la amplísima pericia que tenemos en este panel, creo que tengo la oportunidad perfecta para debatir qué factor es más importante para abrir nuevas oportunidades comerciales, si se trata del acceso a los mercados o las políticas nacionales. Antes de
Eso facilitaría una panorámica sobre acceso a los mercados y diré que es importante para los negocios o empresas, vuelvo a decir, entrar en nuevos mercados y ampliar su base de clientes. Para eso hay que eliminar obstáculos como contingentes, obstáculos reglamentarios, aranceles que pueden aumentar significativamente los costes de las importaciones. Esto, la liberalización de los mercados permite que compitan en la escala internacional, impulsen el crecimiento económico y la innovación. El Banco Mundial, en sus investigaciones, indica que en los países en desarrollo cada día de retraso en un proceso de exportación debido a una documentación excesiva puede conllevar una reducción comercial de aproximadamente el 1%. Además, los costes adicionales que se sufren debido a estos requisitos documentales puede ascender a un 5% de equivalencia en aranceles e incluso cifras superiores, lo cual impacta de manera significativa a las mercancías que tienen plazos o que son perecederas brevemente, como el sector agropecuario. Además, luego por el otro lado tenemos las políticas nacionales, que son igualmente importantes para que haya un entorno favorable para el comercio, porque las políticas inadecuadas pueden generar costes comerciales también significativos que acaban siendo un obstáculo también de talla para acceder a los mercados internacionales y frenan el crecimiento. Los estudios muestran que los costes empresariales en África representan un 20 o un 30% más de lo que deberían ser si las políticas fueran más efectivas. Además, las investigaciones nos sugieren que la reducción de estos costes comerciales a través de reformas políticas podrían impulsar el comercio africano, o mejor dicho, el PIB africano, en un 1 a 3% a nivel anual, lo cual resalta la necesidad de que se den reformas políticas para reducir los costes e integrar mejor al continente africano en las cadenas de valor internacionales y desbloquear así beneficios económicos significativos y así impulsar no solo el comercio, sino también el crecimiento económico en general. Con estos conceptos en mente, voy a pasar a nuestros ponentes y comenzaré con Sumanta para que nos ofrezcan sus perspectivas sobre la temática que en el día de hoy abordamos. Gracias, Princess. Y gracias nuevamente a la OMC por haberme invitado a este grupo de oradores con esta interesantísima temática del acceso a los mercados en comparación con políticas nacionales. Para empezar, creo que es importante contextualizar estos conceptos y voy a intentar hacerlo brevemente para entender por qué este debate ha ganado en aún más importancia. Es debido a algunas tendencias recientes. Una de ellas es que todos nos hemos enfrentado a incertidumbres crecientes en comercio internacional durante la última década, más o menos, o así. Cada vez más se han generado vulnerabilidades, ya sea en las cadenas de suministro, se han dado cuellos de botella, y ello ha conllevado cierto cambio, tanto en los patrones de producción como en las necesidades de incrementar la resiliencia en las cadenas de suministro y la diversificación. De ahí que estas temáticas se hayan vuelto dominantes. Hay una miriada de motivos. Lo segundo que les diré tiene que ver con las tecnologías perturbadoras. Y digo perturbadoras no en sentido negativo, sino en el sentido de que tenemos una serie de tecnologías que han cambiado la manera en la que el comercio se realiza. De ahí que hayamos constatado cambios de calado, tanto en cuanto a ventajas comparativas tradicionales, en términos de adaptabilidad, y otros factores. Otro punto que yo mencionaría, clave, tiene que ver con los imperativos del cambio climático y la mitigación climática, que acarrean sus propias consecuencias, tanto para el comercio como para las políticas nacionales. Existe la necesidad de realizar transiciones energéticas, sobre todo en países que tradicionalmente han sido dependientes de fuentes de generación de electricidad, digamos, menos sostenibles. Luego se está dando una auténtica revolución en el sector de la automoción, con los vehículos híbridos y eléctricos, y todo ello nos ha llevado a cadenas totalmente diferentes, empezando por las materias primas, la producción de baterías y demás. Y a partir de ahí vuelve a cambiar el contexto. Y un último punto que me gustaría mencionarles, y esto es algo que ha venido ocurriendo desde hace ya bastante tiempo, desafortunadamente, cada vez se están dando más desigualdades.
Y en cierta medida incluso estamos dando pasos atrás en contra de la globalización y demás. Y creo que todos estos factores, si los ponemos en perspectiva, son los que han dado lugar a los cambios que constatamos en nuestros diversos países y los factores que consideran los países cuando consideran o políticas nacionales o acceso a los mercados. Y en este sentido me gustaría evocar con ustedes algunos conceptos. El primero es que en el mundo de hoy en día cada vez se oye hablar más de colaboraciones y de asociaciones. Se habla de diversas arquitecturas, quizá no un acuerdo comercial pleno, quizá el marco para el Indo-Pacífico, por ejemplo, donde hay un pilar completo sobre abastecimiento, donde se abordan sectores clave, así como materias primas o mercancías críticas, y así los países pueden colaborar, ya sea para un mejor uso de los minerales clave o en términos de inversión en los países respectivos. Así que en este sentido existe una necesidad, una demanda de que se den relaciones de naturaleza más colaborativa en estas esferas. Otro segundo factor es el siguiente. Debido a los resultados de las revoluciones, transformaciones que se están dando en los sectores de la energía o de la automoción, se están dando o se están desarrollando toda una serie de políticas nacionales para dar apoyo y alentar tanto al sector privado como a los organismos públicos e incluso a los consumidores, para que todas estas partes interesadas acudan, entren en estos ecosistemas y participen de ellos. Lo cual nos recuerda la importancia que tiene el contenido local. Estas cosas son objeto de disciplina y es bueno reconocer que se está dando este uso incrementado en cierta medida del contenido nacional. Pero lo otro que diría es que en cuanto a las relaciones, la integración de tanto las inversiones como el comercio es algo que se ha ido dando mucho mejor. Ahora las inversiones se emplean no ya solo como una inversión extranjera directa, sino como una medida de apoyo para que el sector industrial nacional se desarrolle y que así puedan integrar nuevas tecnologías, nuevas prácticas empresariales y demás. Por consiguiente, existen todos estos imperativos relacionados con las políticas nacionales que hay que considerar. Y luego, por el otro lado, tenemos el acceso a los mercados. Ciertamente, este factor sigue teniendo importancia porque los países tienen que encontrar nuevos mercados, quizá penetrar los mercados ya existentes mejor, llevar allí nuevos productos y ciertamente en la actualidad no se trata solo de, esto no vale solo para las mercancías, sino también para los servicios y para los servicios de digitalización, lo cual da como resultado la necesidad de contar con políticas que den apoyo al comercio digital y al comercio de servicios. Además, cada vez más flujos comerciales proceden de las cadenas de valor, tanto mundiales como regionales. Y ahí el acceso a los mercados, los acuerdos comerciales, los acuerdos comerciales preferentes, desempeñan un importante papel, tanto para importaciones y exportaciones como para las inversiones. Y estos vínculos cruzados creo que no harán más que fortalecerse a medida que avancemos a futuro. Así, en pocas palabras, se explica que yo crea que ambos conceptos tengan que apoyarse mutuamente y estén indefectiblemente vinculados y deban acudir en una dirección donde se colmaten las brechas que se pueda a nivel nacional y otras sean a nivel internacional a través de acuerdos. Pero la dirección general debe ser coherente para que así a posteriori se conviertan en dos conceptos que se den apoyo mutuamente. Muy bien, muchísimas gracias Sumanta por esta panorámica tan bien fundada. Creo recordar que la doctora Engos el otro día nos mencionaba la importancia de las cadenas de valor y que en las cadenas de valor africanas hay muchos minerales críticos
pero que solo se minan, se llevan a otros países para su procesamiento y luego vuelven a los países africanos, lo cual hace que sean muy caros. De ahí que haya que nutrir nuestras propias industrias. Y he tomado nota de la palabra mencionada, de la diversificación, o de otro, la digitalización. A continuación vamos a pasar a la señora Ayeni. Adelante, comparta con nosotros las perspectivas que nos ha traído. Con micrófono, por favor, señora. Muy buenos días a todos, gracias Princess, y un encarecido agradecimiento a la doctora Nkosi, gracias a los compañeros ponentes. Para mí es un privilegio estar aquí hoy con ustedes. Gracias a la OMC por este atril, este estrado que me brindan. El tema es importantísimo, el que abordamos hoy aquí, porque cada vez más que nunca antes en la historia, los países se han integrado, convirtiendo realmente al planeta en una aldea global. Además, sabemos que los recursos no están igualmente distribuidos entre las naciones. Y lo sabemos porque los diversos países buscan vías para mejorar sus comercios respectivos, pero también para desarrollar sus economías en base a estas distribuciones desiguales. Y luego existen restricciones, existen obstáculos técnicos que realmente frenan las mejoras comerciales. Y la OMC ha venido lanzando plegarias en contra de estas restricciones porque se cree en esta casa que el comercio debe ser fluido, sin restricciones, con menos obstáculos, porque estas restricciones lastran el comercio, frenan el acceso a los mercados. Dicho esto, el acceso a los mercados, como todos sabemos, linda con permitir que tanto servicios como mercancías puedan entrar y penetrar en otros países, pero también tiene que ver con que las reglamentaciones internacionales echen abajo los obstáculos que pueden ser arancelarios o no arancelarios, o que pueden ser procedimientos aduaneros complejos, con muchos requisitos burocráticos o documentales, o con reglamentaciones muy complicadas en según qué países, y linda con las cuestiones de la calidad, de las normas. Para las mercancías que entran dentro de un país, se alinean estas normas con las internacionales, y también toca cuestiones como las sanitarias o fitosanitarias. Cuando uno examina todos estos factores, se da cuenta de que son los mismos factores que representan las políticas nacionales. La única diferencia es que esas políticas nacionales son nacionales, internas, mientras que las otras son externas. El acceso a los mercados es externo. Y si uno piensa en cuál de estos dos factores es más importante para desbloquear nuevas oportunidades comerciales, pues yo diré que para mí no son mutuamente exclusivos, sino que están interconectados y que funcionan o deben funcionar de consumo. La política nacional es la que supone el cimiento para el acceso a los mercados, y después es el acceso a los mercados el que permite que a las empresas les vaya bien. Las políticas nacionales se ocupan de examinar las cuestiones del proteccionismo. Los países se ocupan así de ver cómo pueden proteger sus industrias nacionales, cómo impiden el dumping, cómo examinan y optimizan sus procesos y estructuras para facilitar un entorno facilitador, favorable, en el que las empresas puedan trabajar correctamente, puedan trabajar con facilidad y la economía crezca. Y así se fiscaliza, se imponen aranceles, se ponen restricciones. Son restricciones que frenan. Lo que se busca lograr es que tanto el acceso a los mercados como las políticas nacionales sean como gemelos siameses, y que uno no funcione sin lo otro. Que las políticas nacionales pongan el cimiento y a partir de ahí tomémonos un instante y pensemos, porque si no tenemos productos y servicios dentro de un entorno nacional que disponga un entorno favorable para la producción, incluso si tenemos acceso a los mercados, no va a haber ningún comercio. Y cuando se tiene un buen acceso a mercados, pero luego no hay productos, pues tampoco hay comercio. O sea, que van de la mano, son complementarios.
La idea es que todos los aquí presentes, todos los países, nos volvamos a casa y desarrollemos políticas que se alineen para echar abajo los obstáculos que frenen el acceso a los mercados. Y cuando hablamos de políticas nacionales, yo me quiero referir no solo a los productos agropecuarios, porque debemos examinar también los servicios. Los servicios son el futuro. Lo digital es el futuro. La mayoría de las veces, cuando nos fijamos en las exportaciones, la mente piensa casi inmediatamente en mercancías y sin embargo nos olvidamos de que los servicios en la mayoría de países contribuyen más que los productos agropecuarios al PIB, así que es un sector, el terciario, que no podemos ignorar. Y si hablamos de servicios y políticas nacionales, no podemos olvidarnos de comercio digital. Tiene grandísima importancia, porque el comercio es la solución y el comercio digital el futuro. Así que cuando examinemos las políticas nacionales, no nos olvidemos de las pymes, ni de las MIPYMES, ni de las mujeres, ni de los jóvenes, porque esos serán los ladrillos que tenga que utilizar cualquier país. A lo mejor lo digo porque soy mujer, pero lo cierto es que cuando se forma una mujer, se forma a toda su comunidad. Y cuando se forma a toda una comunidad, se acaba formando a toda una nación. Así que, se haga lo que sea en términos de políticas nacionales, no se debe dejar atrás ni a las mujeres ni a los jóvenes si queremos un desarrollo, un crecimiento sostenible. Y también a las personas con necesidades específicas. Si queremos desbloquear las nuevas oportunidades comerciales, tenemos que usar ambos factores, acceso a los mercados y políticas nacionales, y que ambas funcionen conjuntamente. Y que cada país desarrolle sus políticas para alinearlas con las tendencias internacionales y desarrollar políticas que dispongan un entorno facilitador para un buen comercio, tanto de mercancías como de servicios, que se produzcan con calidad, que cumplan las normas y a partir de ahí retirar restricciones de acceso a los mercados. Que se gestionen y se aborden, porque creo que así es como todos los países y todas las economías empezarán a registrar mejoras en materia de comercio y en sus economías. Y gracias. Muchísimas gracias, señora Nonie. Una de las palabras clave de su presentación creo que ha sido la necesidad de inclusión y de políticas internas y acceso a los mercados, pero que eso avance de manera paralela. Profesor Luke David, adelante. Gracias, Princess. Gracias a la OMC por invitarme. Al igual que Nonie y su manta, para mí el acceso a los mercados y las políticas internas tienen que ir de la mano. Se necesitan ambos elementos para crear nuevas oportunidades comerciales. En el capítulo final de mi libro sobre cómo comercia África, una de las cuestiones que trato de señalar es que cuando se trata de comercio externo y de comercio entre los países africanos, gran parte del comercio se hace sobre una base de acceso a los mercados preferencial, así que el acceso a los mercados no suele ser un problema para los países africanos. Suelen existir esos acuerdos de comercio preferencial. El problema estriba en cuestiones como las crestas arancelarias, la progresividad arancelaria, por ejemplo, la cadena de valor del cacao. Desde el cacao hasta un producto transformado como el chocolate. Ahí hay crestas arancelarias, progresividad arancelaria y por lo tanto eso supone un enorme desafío para los países africanos. Y como ha dicho Nonie, hay también cuestiones que tienen que ver con inocuidad de los alimentos, cuestiones normativas que de alguna manera limitan en qué medida los países africanos pueden aprovechar el acceso a los mercados que ya tienen. Quisiera matizar esto un poco. Hay otros aspectos que a veces se nos pasan por alto en relación con el acceso a los mercados y quisiera plantearlos. Yo, en primer lugar, el desafío con el que se topan los países africanos si abren sus mercados
mercados a cambio de acceso a los mercados preferencial. Yo veo que esto es problemático a corto plazo porque África representa solo un 2,3% aproximadamente del comercio mundial. Hay muchas asimetrías en cuanto a la estructura económica entre los distintos países africanos y sus interlocutores comerciales. Por lo tanto, los países africanos creo que necesitan ordenar mucho mejor toda esta cuestión del acceso a los mercados recíprocos, al menos durante un periodo de transición para superar la cuestión del desvío del comercio. Y es necesario que los países africanos desarrollen su capacidad productiva, aumenten su volumen comercial y participen de forma más integrada en las cadenas de valor existentes. Y hay distintos programas de acceso a los mercados preferenciales, acuerdos de cooperación económica, el GSP, la AGOA, todos cuentan con sus propios criterios de elegibilidad, sus propias condiciones. Y eso trae consigo desafíos para los países africanos que están tratando de alcanzar la convergencia reglamentaria a través de sus esfuerzos de integración económica. Saber tratan de respetar esas distintas condiciones de acceso a los mercados, pero eso socava sus propios esfuerzos de integración económica. Así que es un elemento respecto del cual tenemos que reflexionar más, ver cómo armonizar esos arreglos de comercio externo tan importantes con los esfuerzos internos a nivel africano para integrar sus mercados y para lograr la integración entre las cadenas de valor y de suministro también. Y en cuanto a las políticas internas, como han dicho los propinantes, es importante la cuestión de la inclusión, es importante también reducir los costos comerciales y en África surgen cuestiones también en cuanto a la puesta en práctica de la zona de libre comercio continental. Creo que la misma va a imprimir mucho más dinamismo y después tenemos todas las reformas tras la frontera, la facilitación del comercio, muchos elementos importantes. Y los países africanos participan mucho en esos debates sobre facilitación del comercio en esta casa. La facilitación del comercio es importante, reforma del entorno empresarial, la financiación, dando prioridad a que llegue el crédito a las pymes. Hay muchas políticas internas que pueden complementar los aspectos relativos al acceso a los mercados. Las buenas noticias es que se está haciendo mucho en los países africanos en todos estos ámbitos. Yo, por ejemplo, participo en la Junta de Trademark África, que se centra en muchas de estas cuestiones. Una última observación. Quisiera que hubiese más coordinación estratégica entre las economías africanas a nivel de la Unión Africana y también a nivel de las comunidades económicas regionales, con 54 economías relativamente pequeñas. El PIB medio anual en África es de unos 16.000 millones, así que se tienen que coordinar mejor los países africanos, creo, en cuanto a las negociaciones comerciales, porque eso me parece crucial. Si no obtendrán los resultados que quieren los países africanos, no podrán lidiar con problemas como las crestas arancelarias o la progresividad arancelaria. Sí que se necesita más coordinación estratégica entre los países africanos, pero en términos generales estoy de acuerdo con todo lo que se ha señalado durante este debate y seguro que otros colegas también están de acuerdo. Muchas gracias, David. Por supuesto, no podemos trabajar de forma aislada. Es necesaria la coordinación estratégica entre las economías africanas para avanzar hacia una meta común. Señora Ribeiro, adelante. Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias a la OMC por invitarme. Gracias, doctora Ngossi, por su presencia. Algo muy importante para nosotros como ponentes y también para mi país. En mi caso, permítame
señalar algo al hilo de lo que han dicho los preopinantes. El acceso a los mercados y las políticas internas serían como un cuerpo. Y las partes de ese cuerpo tienen que encontrar formas de trabajar juntas. En el caso de la República Dominicana, no sé si saben que somos una pequeña isla en el medio del Caribe. Es una de las economías que más rápido crecen en la región, pero gracias a los esfuerzos realizados por el sector público y el privado nos hemos convertido en la séptima economía de América Latina. El presidente, el señor Luis Abinader, ha puesto en marcha un objetivo muy ambicioso. Se trata de duplicar nuestro PIB en 2036, a más tardar. Un objetivo muy ambicioso, pero en cuanto a políticas comerciales, aunque la pandemia nos afectase mucho, aunque nos hayamos topado con muchísimos desafíos, al igual que otros países del mundo, logramos aumentar nuestra actividad comercial, porque habíamos hecho ya los deberes, a saber. No solo nos encargamos de instaurar la infraestructura, sino que dimos acceso a distintos mercados del mundo. A través de los distintos ALC que hemos celebrado, tenemos 6 acuerdos principales con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con la región del Caribe, con acceso a 1.200 millones de consumidores en el mundo. Y eso representa una enorme oportunidad para nuestros productores, para nuestros exportadores, pero también nos permite atraer inversión en la República Dominicana. Sí que hemos ido batiendo un récord tras otro en cuanto a la atracción de la IED en la República Dominicana, y eso tiene mucho que ver con el comercio. Tenemos distintos regímenes e incentivos en nuestro país, como por ejemplo las zonas de libre comercio, incentivos para el sector turístico, para que haya más posibilidades de avanzar en materia de la prestación de servicios, y además hemos fomentado un ingente proceso de conectividad. Tenemos muy buen acceso a 28 de las 33 islas caribeñas y es un mercado muy cercano a la República Dominicana. Y en los últimos años hemos puesto en práctica distintas políticas que pueden resultarnos beneficiosas a escala regional. Pusimos en marcha el Plan Nacional de Promoción de las Exportaciones, también una estrategia nacional para aumentar nuestra capacidad a la hora de prestar servicios modernos y exportar más de estos servicios. Hace muy poco elaboramos nuestra estrategia nacional para beneficiarnos de la inteligencia artificial e incluye distintos capítulos de carácter comercial y también garantizar el acceso a las mujeres a ese tipo de tecnologías para desarrollar su capacidad al respecto. Y tenemos otras estrategias que completan las labores que hemos estado realizando. Un ejemplo, en 2023, uno de los mejores años registrados en cuanto a las exportaciones en República Dominicana, hicimos que aumentase la participación de nuestras empresas en 64 distintos mercados del mundo, y no era necesariamente con los países con los que ya tenemos acuerdos de libre comercio que nos dan acceso preferencial. Eso se debe también al proceso de facilitación que tenemos en marcha en nuestro país. Hemos desarrollado un conjunto de herramientas para aprovechar las oportunidades de la economía digital. En ProDominicana, por ejemplo, contamos con la plataforma ProInteligencia, donde se recopilan datos gratuitos, datos relativos al mercado,
También hay un proceso de poner en relación a los compradores con nuestros exportadores y productores locales y hemos elaborado programas específicos para que aumente la participación de las mujeres en el comercio internacional. En diciembre vamos a poner en marcha la 5ª edición de ese estudio, porque si no medimos las medidas que tomamos, no podremos elaborar nuevas políticas para sortear los desafíos que arrostramos, desafíos en materia de financiación, por ejemplo, para los emprendedores. Hay un tema que supone muchas dificultades, el de la financiación, y por eso hemos elaborado fondos concretos para las mujeres y la mayoría de los bancos en República Dominicana tienen programas específicos para los emprendedores y para las mujeres emprendedoras, ya sean empresas de servicios o de mercancías. Así que creo que lo importante es, en primer lugar, colaborar con el sector privado para tomar nota de sus necesidades y colaborar para enfrentarse a los distintos desafíos. Eso ha sido clave en la República Dominicana. Y otra cuestión también es clave efectuar un proceso de supervisión de la efectividad de las distintas políticas que ponemos en práctica. Y se trata de obtener acceso a través de distintos acuerdos de libre comercio. Tenemos distintas posibilidades de avanzar a ese respecto con Asia, con África, con Sudamérica. Y es un proceso constante de reflexión, ver qué hemos hecho en el pasado, si sigue siendo válido y ver qué podemos hacer en el futuro para mejorar desde el punto de vista comercial. Muchísimas gracias, Viviana. Tomo nota de la importancia de consultar con las distintas partes interesadas, con las empresas cuando se formulan políticas. Y ha hablado usted de la cuestión del crecimiento del comercio de servicios. Tania, adelante. Muchísimas gracias. Atua, nā rātou nei, nā mea katoa. Anō hoki ki tēnei whare whakaruru hau I a tātou, tū mai rā, tū mai rā. Ki nā mate huhua o te wā, arā ko tō tātou āriki a kingi tū heitia pō tātou te wherowhero, te tua whetū, moi mai rā, oki mai, rātou ki a rātou, te hunga mate ki te hunga mate, tātou ki a tātou, te hunga ora ki te hunga ora. Urungi I tērā kei te mihi atu ki tō tātou, puhi ariki a te wai, nā wai honu I te pō, tō tātou koe ni hau, tēnā koe. Don't worry. No se preocupen, no se preocupen. No se preocupen, supongo que estaban pensando que los traductores de la OMC no eran capaces de entender el maorí y que esto iba a seguir así durante toda la sesión. No se preocupen, hablo perfectamente inglés. No se preocupen, hablo inglés. I am here. Hablo desde el prisma de los pueblos indígenas. Es importantísimo, por lo tanto, para mí, empezar dando las gracias en mi idioma. Eso es lo que he hecho. Así que muchísimas gracias por haberme prestado atención. Y gracias también a la OMC por haberme invitado. Gracias, señora directora general. Gracias a su magnífico equipo, gracias por invitarme a participar en este debate. Y además participo en su grupo consultivo de la sociedad civil y gracias por invitar a tantas voces diversas durante este foro público. Así que muchísimas gracias, señora directora general, y gracias a su equipo. Quisiera también dar las gracias a la delegación de Nueva Zelanda, en particular al exministro de Comercio, Damian O'Connor, que se encuentra aquí en la sala. New Zealand. Gracias también al jefe de la misión, Claire Kelly, y a su equipo. Y gracias en particular a dos miembros de la delegación maorí, Tani Moeclay y Lindemann.
emprendedores que participan este año en el foro para mostrarles el trabajo de los pueblos indígenas. En el atrio podrán ver obras culturales procedentes de Tonga y es lo mismo que llevo hoy yo puesto con sumo orgullo. Mañana en Nueva Zelanda empieza una celebración maorí para celebrar nuestra cultura, nuestra autodeterminación a través de nuestro idioma. Y han pasado 52 años desde que se adoptó una ley en el Parlamento sobre nuestro idioma. Se va, por lo tanto, a seguir dando reconocimiento a nuestra libre determinación. Se trata de celebrar no solo nuestro idioma, nuestra cultura, nuestros valores. Y lo que queremos es comercio y desarrollo holístico. El comercio, la diplomacia siempre han sido fundamentales para la libre determinación del pueblo maorí. Antes de continuar, diré que estoy de acuerdo con los ponentes en cuanto a lo que han dicho sobre acceso a los mercados y políticas internas, políticas nacionales. Eso es lo primero que quería señalar, pero explicaré por qué estoy de acuerdo con eso desde el punto de vista indígena. El comercio, la diplomacia siempre han sido fundamentales para el pueblo maorí. Tenemos proverbios que celebran la importancia del desarrollo para el bienestar holístico. Un proverbio de mi propia tribu. A bird needs feathers to fly. Un pájaro necesita plumas para volar, es decir, no se podrán alcanzar los objetivos de desarrollo sin los recursos necesarios, sin la infraestructura necesaria para lograrlo. La globalización sigue siendo pertinente. ¿Qué ocurre con el multilateralismo? Y a mí me orientan las palabras del fallecido rey maorí, falleció hace poco. Lo que dijo es lo siguiente, y lo dijo hace 3 semanas, el 22 de agosto, en su último discurso público. Se necesita acción colectiva para los desafíos que estamos arrostrando. Esa es la respuesta. Eso es lo que dijo. Dijo también lo siguiente, sigamos avanzando. Estamos ahora frente a una tormenta, pero no nos preocupemos. Y en la tormenta tenemos que ser fuertes, tenemos que colaborar. La unidad es el viento que moverá nuestras velas y que nos ayudará a llegar a un buen puerto. Tenemos que estar unidos para luchar contra las externalidades. Tenemos que centrarnos en colaborar, en viajar en el mismo barco, colaborar para llegar a buen puerto. En particular, el rey nos recordó que tenemos que dejar a otros que se suban a nuestro barco y, teniendo en cuenta las palabras de nuestro rey, se habrán dado cuenta de que los valores maoríes nos obligan a tejer relaciones. Nuestras hermanas suelen abrir caminos en las montañas, en las vías fluviales para conectar a las personas entre sí, para conectar a nuestro pueblo con el mundo en aras de avanzar, para comerciar, para mantener relaciones diplomáticas. Esos caminos en las montañas, en las vías fluviales, nos sirven para conectarnos con el mundo y uno se da cuenta de si va o no por buen camino. A veces en la OMC nos damos cuenta de que algo no funciona, sobre todo desde el punto de vista de las comunidades indígenas. A veces hay falta de confianza en los sistemas de desarrollo internacional que no han permitido a todos desarrollarse de la misma manera. Un 82% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población, al fin y al cabo. Pero
el debate en cuanto a si es más importante el acceso a los mercados o las políticas internas para abrir nuevas oportunidades comerciales, a mi juicio, no es un debate correcto, por así decirlo, no da en el clavo. Los datos empíricos demuestran que las políticas que promueven un enfoque de talla única no son la mejor manera de que los beneficios del comercio se distribuyan de forma equitativa. Las políticas a veces fomentan la desigualdad y esas políticas pueden ser políticas de acceso a los mercados y también políticas internas. Así que necesitamos ambos elementos, pero ninguno de ellos parece estar funcionando demasiado para nosotros, al menos en la actualidad. Por favor, tendría que acabarse. Nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que necesitamos ambos elementos y no tiene que ser esto una disyuntiva. Para ello se necesitan medidas sofisticadas que tengan en cuenta las necesidades de nuestras comunidades para que se alcancen resultados equitativos y no solo oportunidades equitativas. Necesitamos ser creativos, flexibles, responder a las necesidades. Tenemos que ser audaces en la toma de medidas y ser clarividentes. Tengo más que decir, pero bueno, lo diré luego en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su intervención. Se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Les haré una serie de preguntas antes de darle la palabra al público, si nos lo permite el tiempo. Empezaré con usted, Sumanta. La doctora Ngozi, al publicar el informe sobre el comercio en el mundo, señaló que el proteccionismo no es un enfoque rentable para alcanzar la inclusión, pero el entorno económico dinámico de India tiene una combinación de acuerdos comerciales y de proteccionismo para aumentar sus exportaciones. Utilizar esos elementos de forma simultánea sirve para encontrar un equilibrio y aprovechar al máximo las oportunidades comerciales o no. ¿Y cómo se perfilan las políticas internas para aumentar la competitividad de las industrias indias? ¿Nos podría dar su punto de vista en dos opiniones? Gracias. Si reemplazamos India con prácticamente cualquier otro país del mundo, la respuesta seguiría siendo pertinente teniendo en cuenta el actual paradigma. Es cierto que hay una combinación de ambos elementos. Le podemos llamar proteccionismo, le podemos llamar imperativos nacionales, llamémoslo como lo queramos llamar, pero sí se trata de una combinación de medidas. ¿Y cómo se logra el equilibrio adecuado? Les daré algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos la competitividad interna. Si no aumenta la competitividad a escala nacional, no será efectiva ni la economía nacional ni el acceso a los mercados. Y hay 4 o 5 aspectos básicos a este respecto. Por supuesto, la facilidad de hacer negocios, para empezar. Todo el proceso de la digitalización del comercio, la digitalización de la interfaz pública, la simplificación de los procesos de cumplimiento con las licencias, por ejemplo. Y después tenemos los aspectos logísticos, la infraestructura, por supuesto. Tenemos una política nacional en materia de logística, políticas para garantizar que se reduzca drásticamente el tiempo y los costos del comercio. En tercer lugar, teniendo en cuenta la importancia de la digitalización de la economía, contamos con la Red Abierta para el Comercio Digital, una plataforma de acceso libre para que los minoristas puedan vender sus productos, porque muy a menudo hay obstáculos internos en materia de acceso a los mercados para los actores pequeños en relación con los mayores. Por otra parte, reviste igual importancia el que nos centremos en las inversiones. El comercio y la inversión van ligados, así que la inversión extranjera directa para fomentar la producción local, para aumentarla, para atraer tecnología y después utilizar eso
para convertirse en un centro neurálgico de las exportaciones. Tenemos el éxito del sector automotor en India y los iPhones ahora se están ensamblando en India, por ejemplo. Es un ejemplo particular este. La IED se ha utilizado de alguna manera para alcanzar ambas metas. $10 billion. 10.000 millones de dólares de exportaciones en el último ejercicio financiero. El otro tiene que ver con el acceso a los mercados, porque por supuesto existe una mezcla. Los convencionales, los acuerdos comerciales, mercancías, servicios, los nuevos tipos de acuerdos que abordan nuevas esferas, comercio digital, desarrollo sostenible y demás. Pero menciono unos pocos ejemplos para mencionar que, si bien es cierto que los aranceles, y tenemos la progresividad y las crestas, lo menciona el profesor Luke, la parte más importante es abordar a partir de acceso a los mercados, los obstáculos no arancelarios en mercancías y también para el comercio de servicios. Y todos sabemos la fortaleza que tienen los actores del sector farmacéutico en India. Y lo que estamos haciendo en esta esfera para los acuerdos comerciales es una esfera farmacéutica para facilitar los aspectos reglamentarios en ambos lados de la bancada de negociación. Y en el caso de servicios, una vez más, no es importante solo contar con los compromisos adoptados, sino también poner a la altura la reglamentación específica de cada uno. En India, una vez unos pocos ejemplos, sabemos que las reglamentaciones nacionales son de gran importancia y que hay una serie de servicios, incluidos los profesionales, los que requieren disciplinas para los reconocimientos de certificaciones, las cualificaciones y otros. Y hay disposiciones que abordan esto directamente, ya sea en términos de anexos o de disciplinas que permiten licencias temporales y demás. Y otra esfera cada vez más importante es que hay muchos estudiantes que van al extranjero y pasan de un país a otro, y la idea es ver si se puede utilizar para combinar visados de estudio y de trabajo. En el caso de Australia se ha hecho. Así que hace falta un enfoque innovador, por un lado, en cuanto a cómo se aborda el acceso a los mercados, y luego, por otro, fijarnos en la ayuda interna que se facilita. Y este es el equilibrio que estamos intentando lograr, para que los imperativos nacionales, y se ha hablado de la inclusión, en un país del tamaño de India, eso es un reto en sí mismo. Así que todo se busca en aras de esa inclusión. Muchas gracias a Samantha por su explicación detallada. Nonie, a la luz de las dificultades geopolíticas que han expuesto los shocks en los mercados internacionales, en particular para materias primas, por ejemplo, ¿qué ha hecho Nigeria? ¿Qué han aplicado para apoyar la integración exitosa de las empresas pequeñas y medianas, sobre todo en el sector no petrolífero, para llevarles y facilitar su integración en los mercados internacionales? Gracias por su pregunta. Sí, todos sabemos que se han dado una serie de crisis y que existen diversas tensiones geopolíticas que van de la crisis de la COVID, que generó graves perturbaciones, la guerra de Ucrania y Rusia, que ha afectado las cadenas de suministro, ha incrementado los precios internacionales de las materias primas, varias de ellas. Y yo soy de las que piensa que cuando hay retos hay oportunidades. Así, en Nigeria hemos lanzado toda una serie de iniciativas, se las voy a ahorrar todas, pero hay varias innovadoras que han dado como consecuencia políticas que han permitido que diversos actores empiecen a jugar activamente en los mercados internacionales. En primer lugar, tenemos el ejemplo PEBEC, que es el Comité Presidencial Facilitador para Empresas, que se ha creado, está constituido por toda una serie de ministerios, agencias y departamentos, para ver cómo podemos mejorar la facilidad de hacer empresa, hacer negocio. Que sea fácil para las MIPYMES
y las corporaciones para que puedan hacer negocio, y es para la automoción, para los procesos de registro, facilitarlos, y para que el sector privado, en particular las MIPYMES, se puedan beneficiar. Porque el 96% de las empresas en Nigeria son MIPYMES. Así que, ¿cómo podemos facilitar un entorno propicio, facilitador, para que éstas comercien, hagan empresa, tengan transacciones y exporten? Y he hablado de lo digital. La estrategia digital es una estrategia desgranada para 2020-2030. Todos repetimos que el futuro es digital, en Nigeria lo reconocemos, y en base a eso hemos desarrollado una política y luego toda una serie de iniciativas que abundan en la creación de capacidades en diversos segmentos del comercio electrónico. Y vinculado a esto, tenemos la crisis de la COVID, porque nos ha abierto los ojos. Fueron muchas las mujeres, las empresas, que pudieron abrir tanto sus servicios como productos a las exportaciones y a los mercados mundiales. De ahí que la estrategia digital busque integrar a nuestro país en la economía internacional por esa vía. Y así estamos formando tanto a nuestros jóvenes como a nuestras mujeres, tras lo cual tenemos una clínica también, otro ejemplo, la clínica de MIPYMES, impulsado por los buenos auspicios de la vicepresidencia del país, y que está estableciendo toda una serie de centros tecnológicos y de innovación orientados una vez más también especialmente a jóvenes y mujeres, y son iniciativas, y no debo olvidarme de la facilitación del comercio, porque en torno a todo eso hay numerosas iniciativas también. En mi propio ministerio las hay. El distinguido ministro de Inversión y Comercio es quien lo lidera, y hemos lanzado un portal específico para exportaciones, para ayudar a las MIPYMES a resolver cuestiones logísticas, a resolver también cuestiones complejas a nivel aduanero, y es un portal electrónico específicamente orientado a esto, a dar respuesta a los retos logísticos. Y no quiero acabar sin mencionarles la colaboración y los acuerdos de asociación que tenemos con la OMC a través del SheTrade. Ella comercia. Es una iniciativa potentísima que está cambiando la vida de muchas mujeres y que ha desplegado también un amplio número de iniciativas. Gracias a usted, Noñé, por su intervención. David Luke. Según los informes de la economía africana, los países cada vez están comerciando más con países de fuera del continente. El comercio intraafricano solo representa un 15%, un 60% es en Asia, un 70% en Europa. ¿Cuáles son los factores que impiden a los países africanos comerciar más entre sí? Gracias otra vez, Princess, por su pregunta. Yo, con su venia, facilito una respuesta un tanto más matizada. Sí, en el informe de la Comisión Económica Africana se facilitan estas cifras, es cierto. Sin embargo, si se fija en el comercio intraafricano, constatará que sí, es pequeño, pero está mucho más diversificado. El 45% de los productos comerciados dentro del continente africano son productos manufacturados y productos alimenticios. Cuando luego se considera el comercio intraafricano informal, existen estudios que muestran que entre un 17 y un 38% del comercio entre naciones contiguas dentro del continente africano viene a representar más o menos eso, entre un 17 y un 38%, y digo bien, entre países contiguos dentro del continente africano. Claro, el reto consiste en incrementar ese comercio intraafricano, y de ahí que existan iniciativas que tienen tanta importancia como el Acuerdo de Libre Comercio Africano. Se cubren mercancías, se cubren los servicios, se ha dicho en estas deliberaciones.
También cuenta con un apartado para comercio digital. La aplicación de este acuerdo, la plena aplicación de estas disciplinas será importante para que los beneficios se puedan disfrutar, beneficios bien conocidos, por cierto. Es lo que está alineado con lo que se está haciendo en la mayoría de organizaciones internacionales más conocidas. Se ha dicho, por cierto, que este tipo de acuerdo y su plena aplicación podría relanzar el comercio intraafricano de aquí a 2035, según unas estimaciones del Banco Mundial, que aducen que podría incrementarse el comercio intraafricano en un 25%. A usted no se lo tengo por qué decir porque es economista jefa ahí en el Banco Central de Botswana, así que lo sabrá. Por otra parte, se están desplegando esfuerzos para facilitar más el comercio, reducir los obstáculos, y si esto se logra, los beneficios podrían ser aún más. Lo cual muestra que podría darse un impulso sustancial, tanto al sector secundario como al terciario. Así que sí, el comercio intraafricano no es de gran talla si se compara con otras regiones, pero precisamente el reto estriba en dar aplicación a las herramientas que ya se han acordado. Así que esta sería la pregunta quizá un poco más matizada a la pregunta que me formulaba usted, y ya sé que quería yo que yo fuera breve, así que aquí lo dejo, ya se nos ha señalado. Sí, muchísimas gracias. Creo que cabría resaltar la importancia de no solo diseñar las políticas, sino también de darles aplicación de forma que se pueda lograr ese comercio e incluir más economías y una mayor diversificación. De forma que se pueda alcanzar esta proyección facilitada por el Banco Mundial. Viviana, en un entorno como el suyo, por cierto, mencionaba usted la digitalización en su ponencia anterior. Estamos en un mundo en el que los avances tecnológicos dan nueva forma continuamente al comercio, a las oportunidades, y las desbloquean. ¿Cómo ha contribuido la digitalización a ampliar nuevos mercados en su propia economía? Un factor, dos, que quiera usted mencionar. Muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, en República Dominicana estamos aprovechando la tecnología para desbloquear oportunidades comerciales. En ProDominicana, que es el brazo de la inversión y de la promoción de las exportaciones en nuestro país, lo que hemos hecho ha sido crear un ecosistema digital. Ahí conectamos a compradores internacionales con empresas. Y también lo que hacemos es facilitar acceso a diversas bases de datos para brindar la posibilidad de incrementar el conocimiento, se puedan encontrar nuevas oportunidades de comerciar, mostrar qué retos se pueden encontrar en otros mercados, y a esta plataforma están accediendo no solo los usuarios dominicanos, sino que hay personas de Francia, China, Irlanda y toda otra serie de países. Para nosotros sí sería importante mencionar que hace unos años creamos la Estrategia Nacional para aprovechar las oportunidades de la sociedad de la información. Sin embargo, vimos que no fue hasta que la pandemia nos golpeó con tanta dureza, hasta que tuvimos que desarrollar servicios como la telemedicina, la teleeducación, el comercio electrónico, con mucha más claridad. Y las proyecciones de comercio electrónico en República Dominicana han aumentado muchísimo. Van a suponer más de 1.400 millones de dólares estadounidenses en términos de nuevo negocio. Lo que hemos venido haciendo ha sido crear un acceso universal, de forma que las empresas, sin importar su tamaño, y precisamente por eso además nos hemos enfocado en las empresas pequeñas y medianas, que éstas puedan integrarse en la economía digital. De la mano de esto hemos creado nuevas estructuras para prestar servicios modernos. Hemos combinado diversos programas y así hemos concedido acceso y hemos facilitado acceso a las oportunidades con las que el gobierno ya contaba.
Es importante mencionar que en nuestro caso, en República Dominicana, desde el primer mandato del presidente Abinader, dimos inicio a un programa que lleva por título Cero Burocracia, lo cual significa que todas las instituciones en el ecosistema gubernamental debe centrarse en la facilitación. Y parte de las iniciativas relacionadas con el comercio es que estamos expeditando las mercancías que entran en los puertos dominicanos dentro de un plazo de 24 horas. Esto todos los días de la semana. Hemos creado una ventanilla única para todas las iniciativas de inversión. Hemos mejorado una iniciativa que ya existía, que era también una ventanilla única para el comercio. Y así lo que estamos haciendo es conceder acceso a los diversos, que se encuentran en los diversos territorios de la República Dominicana, porque no está equilibrado, hay mucho desequilibrio, y así lo que intentamos es crear nuevas oportunidades de acceder al comercio como mecanismo para crear riqueza en las diferentes comunidades que viven en todo nuestro país. Muchísimas gracias. En efecto, son muchas las innovaciones que están desarrollando ustedes en su país, lo cual me interesa muchísimo esto de que se estén sentando a nivel nacional para identificar dónde están las dificultades, los retos y así poder mejorar el comercio. Tania, nos mencionaba usted cómo trabaja con los grupos indígenas y las comunidades que quieren ustedes integrar en el comercio y ofrecerles nuevas oportunidades. ¿Nos puede contar uno o dos ejemplos? Y por favor sea breve porque se nos está acabando el tiempo. La manera en la que Nueva Zelanda ha promovido una mayor participación de los pueblos indígenas en el comercio internacional. Gracias. Gracias. Daré un ejemplo de carácter muy innovador. Algo que está teniendo una repercusión verdaderamente positiva. Es el enfoque del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ha forjado un proceso de asociación con la comunidad maorí en cuanto al acuerdo comercial. Tenemos un consejo consultivo comercial maorí, yo participo en el mismo. Hay distintos organismos maoríes creados bajo los auspicios del antiguo ministro de Comercio, el señor Damian O'Connor. Y un ejemplo que quisiera compartir con ustedes es el siguiente. Un capítulo puntero y completo en cuanto a comercio y cooperación maorí. Eso se ha incluido en el ALC entre Nueva Zelanda y Reino Unido y después en el Acuerdo de Libre Comercio entre Nueva Zelanda y la Unión Europea. Uno de los negociadores, un maorí, se encuentra aquí en la sala. No tengo mucho tiempo para explicarlo bien. Es un modelo sumamente sofisticado y se obtuvieron enormes beneficios para todos los actores en ese proceso, para los asociados maoríes, por ejemplo, para el consejo que yo represento. Se trata de capítulos comerciales que engloban muchos elementos y que son punteros, y nuestro consejo está haciendo esfuerzos para garantizar que los beneficios sean reales, que no solo haya oportunidades, sino que se alcancen verdaderamente los beneficios. Y hay una segunda fase de este proceso. Los exportadores maoríes tienen que conocer los beneficios que les pueden aportar esos capítulos comerciales y que se les aliente a acceder a los mismos. En Nueva Zelanda se habla a menudo del cuenco de espaguetis, el bol de espaguetis. Hay distintos beneficios en virtud de los ALC, pero a veces los desconocen los exportadores o están confusos o utilizan tal vez el beneficio que no es idóneo. Así que es un sistema complejo y todos los exportadores sabrán exactamente de lo que quiero hablar. Así que el que los consejos comerciales colaboren con las comunidades maoríes es importantísimo para que el pueblo maorí pueda acceder a los beneficios que emanan de los acuerdos de libre comercio. Sé que nos queda poco tiempo. Quisiera darles un último ejemplo.
una estrecha relación entre el Consejo Comercial Maorí y la Embajada Francesa en Nueva Zelanda para elaborar un plan de aplicación al hilo del ALC con la Unión Europea para que el pueblo maorí diga qué espera de la aplicación de ese capítulo y ver cómo se puede colaborar para alcanzar esas metas. Se va a preparar ese plan de aplicación, va a ser una primicia en este tipo de procesos. Gracias, dice la moderadora. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. No voy a poder dar la palabra a los presentes para que formulen preguntas. Les doy las gracias encarecidamente a todos los ponentes por sus ideas, por su tiempo, por compartir con nosotros todos sus conocimientos. ¿Cómo no vamos a poder escuchar preguntas? Les pido que reflexionen críticamente sobre cómo se puede mejorar el comercio y crear nuevas oportunidades para todos nuestros países en distintos sectores. Y sobre todo cómo se pueden crear oportunidades en los países en desarrollo y en los países menos adelantados. Muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo, por participar en este debate, por compartir con nosotros sus reflexiones. Y gracias al público por haber asistido a esta sesión, por ser tan buen público. Gracias.